Buenas noches. Compartimos un nuevo tema hoy. El tema que quiero compartir en el día de hoy es el miedo paraliza. Y vamos a compartir la lectura del Salmo 34, los versículos del 4 al 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Se acuerdan que el martes pasado hablamos que Dios es la verdad? Y cómo muchas veces nosotros intentamos buscar por nuestros propios medios y terminamos entrando en aquellas cosas que nos dañan. Una de las cosas que nos daña, como dije al principio, es el miedo, porque el miedo paraliza. Muchas personas en este tiempo sufren de miedo, sembrados en sus mentes por mentiras que Satanás permanentemente va tratando de cultivar en cada uno de ellos. Pensemos, por ejemplo, en esta noche en algunos tipos de miedos o de temores con los cuales podemos ver en este tiempo. Hay un temor, hay un miedo, que es el temor normal que tenemos cada uno de nosotros y que justamente es el que nos preserva de cualquier tipo de peligro. Es aquel que hace que nosotros estemos atentos para ver que todo lo que intentemos hacer esté dentro de los cauces normales y que no sea justamente lo que hagamos lo que sea perjudicial para nosotros. El segundo tipo de temor es el temor de respeto a Dios y que justamente es un temor reverencial, pero que no es de miedo, sino que justamente, como dije recién, es de respeto hacia nuestro Creador. Y cuando nosotros tememos a Dios, nos ayuda justamente el temor a Dios a preservarnos del pecado. Y por tercer lugar, quiero hablar de aquel que justamente daña e inhibe nuestra vida. Es el temor que destruye e impide el normal actuar o desenvolverse de cada uno de nosotros o de las personas en el día a día. Es el temor que nos inhibe de poder ser realmente libres en el día a día. Este último temor del cual quiero hablar en esta noche tiene como resultado en la mente y en las personas emociones o sentimientos permanentemente negativos. El que más se da, por ejemplo, es el miedo por el futuro. Y Satanás muy hábilmente va sembrando en la mente de la persona miedos como el siguiente que quiero compartir en esta noche. En este país todo es incierto. ¿Cómo voy a hacer para sostener mi hogar con el sueldo que gano? Si pensamos que en este país todo es incierto y estaría lejos de lo que estamos viviendo en este tiempo, creo que es algo muy común que escuchamos todos los días. Y también, como dije recién, el tema de lo económico, donde pareciera que nunca nos alcanza con lo que obtenemos a través del trabajo diario. Otro de los pensamientos que vienen a nuestra mente, por ejemplo, es en cualquier momento puedo perder el trabajo. ¿Y cómo voy a hacer si, por ejemplo, me enfermo y perdí el trabajo? ¿No lo escuchamos nunca? ¿Cómo hacemos
para vivir, como dije antes, con esta inseguridad que nos rodea. Muy cerquita de acá, de la iglesia donde participamos, el otro día hubo una balacera y se hirió a algunas personas. Pero es privativo solo de este lugar. Lo encontramos y lo escuchamos en distintos lugares de la sociedad. ¿Cómo hacemos para vivir con el miedo a la inseguridad? Todas estas cosas que yo nombré y algunas que voy a seguir comentando, se va llenando nuestra mente y solamente no nos llena, sino que nos aturde, nos perturban y nos sacan del real desenvolvimiento que deberíamos tener como seres humanos. Están, por ejemplo, también los que viven pensando en que van a recibir una mala noticia, que en algún momento van a estar rodeados por alguna desgracia, o que van a recibir la noticia de que algún familiar falleció, o que, por ejemplo, alguna persona querida se está por enfermar o se enfermó y que va a hacer algo que deteriore su sentimiento en este tiempo también. ¿No escuchamos también esta frase? ¿Cómo tardan los chicos en llegar a casa? ¿Les habrá sucedido algo? ¿Les habrá pasado algo? ¿Habrán tenido algún accidente? ¿Los habrán robado en el camino cuando estaban viniendo hacia casa? ¿Y si cuando están por entrar a casa e intentan robarle, agarran y se meten también dentro de casa y vienen a robar en casa donde cada uno de nosotros estamos? Nunca hemos escuchado en este tiempo este tipo de frases que nos van rodeando y que van llenando nuestra mente. No escuchamos también, uy, tengo las piernas que, no sé, las tengo inflamadas. O otras personas que dicen, uy, cómo me duele la cabeza. ¿Estaré teniendo alguna enfermedad que sea terminal? Y permanentemente nuestra mente se va llenando de este tipo de sensaciones que en la gran mayoría no son ciertas en ese tiempo y en ese momento para cada uno de nosotros, pero que lo que va haciendo es que cada uno de nosotros nos vayamos sumergiendo en vivir en la inseguridad y angustiados en el día a día. Otra de las cosas es el tema de la soledad. Pero no te preocupes más. Si tus hijos en algún momento se van a ir de tu casa, te van a dejar sola o te van a dejar sola o solo, ¿cuál es el tema? Si de alguna manera u otra se van a olvidar de vos. El abandono, la soledad, el dejarnos, se va llenando nuestra mente también de todas estas cosas. También escuchamos en personas a las cuales se las trata de degradar en todo momento y en todo tiempo. Por ejemplo, ni se te ocurra hablar en público, A vos ni se te ocurra hablar en público porque te vas a trabar, te vas a olvidar de lo que querías decir y lo único que vas a terminar es pasando vergüenza. Vas a terminar fracasando porque vas a ser una persona incapaz. Y si nadie te va a valorar, ni se te ocurra hacer o decir tal cosa. Amigos, hermanos en la fe, no es común que todas estas cosas que yo recién expresé las escuchemos y las vivamos en el día a día como expresiones muchas veces que aseveran en personas tratando
de destruirlas, son miedos que abundan, son miedos que anulan, son miedos que desequilibran y que terminan perturbándonos y nos quitan ¿qué cosa? La serenidad y la felicidad. El miedo, ¿saben qué es? Es confianza negativa. En síntesis, es llenar nuestra vida de las mentiras de Satanás que él espera que en algún momento entonces acontezcan en tu vida y la mía. El miedo, vuelvo a repetir, es confianza negativa. Dice en el libro de Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Así se lamentó Job en el capítulo 3, justamente del libro de Job. Ese miedo que a él lo aturdía, ese miedo que a él lo espantaba, lo hizo tan suyo que al final ese miedo que él temía le aconteció. Como ya lo expresé, el miedo permite el obrar de Satanás. Pero también, como digo siempre en todo mensaje, todo aquel que quiere dañar o destruir la fe de nuestra vida, cuando nosotros aprendemos a que la fe se transforme en el verdadero obrar de Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces, si nosotros intentamos vivir por medio de la fe, de aquel que es el Dios de la verdad, como hablábamos el martes pasado, podremos decir, como dijo David, busqué a Jehová y él me oyó. Y cuando lo busqué, dijo David, me libró de todos mis temores, no de algunas cositas que me estaban sucediendo, de todos los temores que me podían llegar a rodear. Y afirma, y los que miraron a él, los que miraron a Dios, fueron alumbrados y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. Cuando Dios entra por la fe en la vida de cada una de nuestras vidas, dice que nuestra vida se alumbra, no vive en la penumbra. Y no solamente eso, sino que nos hace vivir sin vergüenza, sin temores, sin nada que nos pueda llegar a dañar. Y como también hablábamos el martes pasado, nos deje en nocaut, tirados en el suelo, arrastrándonos y sin poder vivir verdaderamente como hijos de Dios. Porque él mismo lo dijo David, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró, dice, de todas sus angustias, no de algunas, no de estas que son pasajeras, de todas las cosas que lo podían angustiar y entrar en el temor y en el miedo. Entonces podríamos preguntarnos cuándo y cómo nos libera el Señor del temor o del miedo. Cuando vamos delante de la presencia de Él con algo concreto. Por ejemplo, Señor, mi familia va a trabajar cada día. Cuida de ellos y quita todo el temor de lo que pueda sucederle a ellos cuando salen fuera del hogar para donde transitan. Nunca voy a dejar de olvidar que mi mamá siempre me decía, cuando ustedes salen de casa, porque ella se quedaba en casa trabajando, tanto papá como tu hermana, como vos, siempre le pido a Dios que Él cuide de cada uno de ustedes. Y Dios preserva tu vida y la mía. Pero cuando vamos con algo concreto, vemos justamente las respuestas de Dios frente a esos miedos y a esos interrogantes. Y entonces así podremos sentir que todo temor día a día se va transformando en paz y en seguridad. Y entonces de esa manera podemos decir, como dice el libro de Habacuc, que fue una promesa en ese momento y que lo sigue siendo en este tiempo para tu vida y para la mía. El justo por la fe vivirá. Vos y yo
el apartado para Dios, el santo, el que pone su fe en el Dios de la vida, el justo por la fe vivirá. De esa manera entonces viviremos de victoria en victoria sobre el miedo y sobre el temor. Y David, que lo pudo recibir y fue librado del temor, pudo decir, como dice en el capítulo 34 del Salmo, el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero no porque le tiene miedo a Dios, ese miedo pavoroso, sino de ese miedo, como dije antes, de temor a Dios, de respeto y de que lo pone a Dios por encima de todas las cosas. David decidió creerle a Dios. David decidió rechazar las mentiras de Satanás y sus temores desaparecieron. Como dije antes, seamos directos, seamos precisos, contémosle a Dios qué tipo de temores son los que en este tiempo sujetan nuestra vida. Son los que nos amordazan, son los que nos atan. Y entonces, cuando Dios escuche de nuestros propios labios aquellas cosas que nos dañan, que nos atan, que nos hacen que no podamos vivirlos libremente y movernos libremente, Él va a desatar todo aquello que te paraliza y te desestabiliza. Muchas veces le pedimos a Dios y Dios nos responde. Pero como también dije en otra oportunidad, muchas veces vemos las respuestas de Dios y sin embargo terminamos no creyéndolas. Y no solo eso, sino que desconfiamos de que esa respuesta sea una respuesta de Dios. Cuando las respuestas de Dios llegan a tu vida y la mía, son para que aprendamos a creerlas, a afirmarnos en ella y a proclamar que Dios ha respondido a aquellas cosas que cada uno de nosotros le hemos pedido. Y una cosa para terminar que es fundamental, que aprendamos a conocer en la palabra de Dios. Por ejemplo, textos como este que recién terminé de compartir, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Porque cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando traemos a nuestra mente aquellos textos que nos pueden ayudar y que son, por ejemplo, promesas de Dios, demostraciones de fidelidad de Dios, demostraciones del poder y de la autoridad de Dios, seguro, si los traemos a nuestra mente y a nuestro corazón en los momentos de debilidad, nos darán, te darán para tu vida y para la mía lo que precisamos. ¿Y saben qué es lo que precisamos en este tiempo donde todo pareciera que se derrumba? Paz y firmeza en la fe. ¿Para qué? Para no caer en las mentiras de Satanás y que vayan rodeando nuestro ser, llenando nuestra mente y haciéndonos caer en el pecado. El miedo paraliza, pero la fe en Dios renueva la esperanza y la libertad de vivir en el día a día, aferrados, tomados y seguros en la mano de nuestro Creador, que está a tu lado, que está a mi lado y que cada día hace que vos y yo podamos vivir seguros. Los invito a orar para terminar en esta noche. Dios y Padre, gracias Señor por todo lo que tú eres para cada una de nuestras vidas. Gracias Señor porque realmente queremos aprender a vivir sin miedo. Queremos vivir junto contigo.
Queremos vivir en la seguridad y la firmeza de la fe. Ayúdanos, Señor, a sembrar en nuestra mente y en nuestros corazones cada día todas tus promesas, todas las bendiciones que vienen de ti cuando aprendemos a depositar nuestras vidas en tus manos. Señor, saca todo temor, líbranos de toda angustia y llénanos del gozo de tu presencia, el gozo de la fe, el gozo, Señor, de la esperanza, a la cual nos podemos aferrar, tomados de tu mano, en todo tiempo y en todo lugar. Oramos dándote gracias y pidiéndote por cada una de nuestras vidas y de nuestras familias y de toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro, que Dios te bendiga.